El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: ¿quién quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos? Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Alabado Señor Jesucristo, bendito seas, gloria a tu nombre. Abre nuestros corazones, Señor. Esta palabra de hoy es tan importante. Visítanos, líbranos de nosotros mismos, de esta ceguera. Aleluya. ¿De dónde vienen estas discordias, rivalidades que nos llenan, celos? Pues sí, el corazón del hombre está enfermo, dice la Biblia. Todos pueden decir amén. Solamente los que no quieren verlo y que se justifican, que se defienden, pero sí, estamos enfermos. Es aquí, adentro de nuestro corazón, que nacen todas las guerras. Las guerras comienzan en el interior, las guerras comienzan aquí, y las consecuencias están en las familias, en los movimientos, en las parroquias. Cuando la primera lectura dice la gente que piensa mal, que meditan, no hay que pensar enseguida a los criminales, a la gente que tienen patologías, los locos, los enfermos, encerrados en hospitales psiquiátricos. La gente que meditan cosas malas somos nosotros. La semana pasada vimos que si piensas como los hombres, piensas como el diablo. Hay que pensar como Dios. Tenemos el pensamiento de Cristo, dice la Biblia. Déjanse renovar en su manera de pensar. Los que meditan cosas malas somos nosotros. Pensamos mal, analizamos las cosas humanamente, criticamos, juzgamos a los hermanos. Miran en las familias, miran en las comunidades. ¿Cómo es difícil amarnos unos a otros, escucharnos? Somos los primeros a criticar, a quejarnos de uno, de otro. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, pues. Saben que aceptar que es verdad, que es la verdad, es un gran paso. Es lo primero que nos llama, que nos invita a ser el Señor. Mi imposibilidad de comunicar y de aceptar el otro diferente de mí. Y yo creo que Él está equivocado y que yo estoy bien. No. Yo necesito cambiar para acoger al otro. Miren Jesús, Él siendo hombre, dice la Biblia, bajó y se hizo hombre, nos tomó en su corazón, se adaptó, se puso a nuestro nivel. El otro que es diferente de mí, que quizás
está equivocado, difícil, poco importa, nos vale. Me revela quién soy. Quizás voy a tener una misión de corregirlo, pero cuidado. ¿Quién soy yo, dice la Biblia, para juzgar a mi hermano? Yo necesito muchísima humildad para corregir a mi hermano y decirle, no estás en la verdad. Es un camino de santidad, por supuesto. Dichosos los corazones puros, verán a Dios. Hay que dejar a Dios hablar a nuestro corazón. Tengo que pedirle de purificar mi corazón antes de querer purificar el corazón de los demás. Antes de juzgar a los demás, tengo que aceptar esta verdad, que Jesús me dé esta libertad, esta palabra que me devuelve la libertad de hacer de mí un discípulo de Cristo. Hoy es un evangelio básico, hermanos, porque toca lo más esencial en la vida de un hombre y de una mujer, la relación. La relación. Lo que está herido en nosotros es la relación. La relación con Dios, claro, a causa de nuestro pecado. No lo amamos como se debe. Necesitamos dejarnos amar para amarlo. Pero también la relación conmigo mismo, porque no me amo a mí mismo. Estoy lleno de remordimiento, de culpabilidad. Mis pensamientos están como locos. Quiero hacer el bien, pero hago el mal, como dice el apóstol Pablo. Y la tercera relación es mi relación con el otro. Con mi pareja, con mi amigo, con mi hermano, con un miembro de mi familia, con un hermano de mi comunidad, de mi movimiento, de mi parroquia. No es fácil. Pues sí. Gracias, Señor, tengo camino. Todos los días pido, Señor, ayúdame a amar todos los que me rodean, ayúdame a amar la gente de mi parroquia, cambia mi corazón, dame esta dulzura, esta acogida. Eso es el verdadero combate. Pues a veces no se logra nada. Pido perdón a todos los que he podido herir en mi vida, pero hay que seguir. Entonces, las bellas oraciones, pues sí. Entonces, una señora me dijo, estamos muy piadosos, pero no llenos de caridad. Sí, candelabre en la iglesia y oscuridad en la casa, luz en la iglesia y oscuridad en la calle. Pues no. Las bellas oraciones no bastan. Es lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta de hoy. En la segunda lectura de hoy. Hacemos oración, quemamos cirios, pero como dice el apóstol hoy, es para nuestro placer, nuestro bienestar, es para mí, de nuevo es mi ego. No es eso que Dios pide. Dios nos pide un corazón contrito, humilde, que cambia, un corazón que quiere la verdad. No sirve para nada, como dice Jesús, de repetir como paganos, no serán benditos, no serán bendecidos, no. Y lo vemos. La gente que no está bendecida son la gente que critica, que son agresiva, que no tienen palabras de amor sobre la boca. Enséñame cómo hablas y yo te diré cómo andas con Dios. ¿Por qué? Porque la palabra expresa el pensamiento. La palabra expresa todo. Como la palabra que creó todo, el fiat de Dios, el verbo que creó todo, nos asemeja a Él para que seamos capaces de hablar, pero hablamos mal. Porque meditamos mal, como dice la primera lectura, pensamos mal, entonces nuestra palabra refleja lo que hay en nuestro corazón, rivalidades, celos. ¿De qué estás hablando en el camino? Pues de el que será el más grande. ¿Tú quieres ser el más grande? Pregunta uno aquí. No. En mi parroquia, en mi movimiento, yo quiero ser el más pequeño, el más humilde. Pero es mentira. Porque adentro de nosotros eso forma nuestro corazón. Este deseo de ser más que los demás es algo estructural. Desde el pecado original somos totalmente centrados sobre nosotros mismos. El ego quiere ser el primero. El ego nació cuando el Hijo de Dios cayó.
y murió a causa del pecado original. Después del pecado original, soy yo, tomo el primer lugar. Por eso vino Jesús, haciéndose hombre y muriendo sobre la cruz. Jesús viene a salvar al hombre. Aquí justamente enseña a sus discípulos sobre su muerte. Entonces, mi yo, mi boca habla de yo mismo. Todo está centrado sobre yo mismo. Todo gira alrededor de mí. Me quejo apenas alguien toca a mi ego, a mi yo. Me quejo del país, me quejo del presidente, me quejo de mi hermano, de mi hermana, de mi papá, de mi mamá, me quejo de todos. Me quejo, quejabanza. ¿No es la alabanza? Pues sí. No es, pero eso es muy bueno, me revela quién soy. Estoy discutiendo en camino, no estoy abandonado, estoy discutiendo. Un día en el Evangelio hasta la mamá de los hermanos se van a poner. Quiero que uno esté sentado a tu derecha y el otro a tu izquierda, porque queremos un lugar. Queremos un lugar para que nos ven y nos reconocen. ¿Entienden? Queremos reconocimiento. Jesús, Dios, no nos ofrece un lugar. Miren, aquí, toma un niño y ¡pum!, lo pone en medio. Miren, dice, si acogen a este niño, me acogen a mí. No se trata de un lugar. Un lugar es, pues, en un espacio chiquito, en un lugar, pues, para mí solo, a fin que los demás me ven. Ser niño es estar en todas partes. ¿Por qué Dios toma un niño? Porque quiere que estemos en todos los lugares. Quiere que estemos en todos los lugares por el amor, por la pureza, por la dulzura, por la humildad, por la paz. Dios quiere que seamos como Él. Por eso, ¿quién es el más grande, el más niño? Es Dios. Y murió para todos. Por todos los yo, los egos, los malos, los celosos, los guerreros, los mentirosos. Él tomó todas estas muertes. Es eso que enseña a los discípulos. Y toma un niño aquí. Y dice, mira, ¿quieres ser como él? Pues muere. Haz morir tu orgullo, tu ego. Y tú vas a ver cómo tú vas a hablar. Tú vas a ver cómo vas a darle vuelta a tu lengua antes de decir algo. Lo dice en el capítulo de Santiago, capítulo 2, el peor de los enemigos es la lengua. Podemos dominar todos los animales, los caballos, pero la lengua no. Pero la lengua, nadie puede dominar su lengua. Si dominas tu lengua, si la controlas, dice la Biblia, tú eres un hombre piadoso, un hombre religioso, atado a Dios. La Biblia dice, todo tu cuerpo está bajo tu dominio si dominas tu lengua. El que habla bien domina todo su cuerpo. Un día me decía un padre superior de comunidad, cuando nos encontramos hablamos 1 o 2 minutos de la lluvia, del tiempo y de X cosas y después comenzamos al tercer minuto a hablar de los demás. La gente que medita cosas malas, critican, rehacen el mundo todos los días al desayuno, critican, solamente hacen eso. Lo dicen y lo comunican a los demás, lo que es peor. Cuida tu lengua y tú serás un hombre religioso. Es la Biblia que lo dice. ¿Cómo hacer? Es una enseñanza muy importante que les comparto hoy. Tienen que escuchar bien eso. El veneno de nuestra sociedad es eso. Es lo que comunicamos con la lengua. Sí, los demás finalmente que yo critico me revelan quién soy y me ayudan a caminar.
San Dosité, hijo espiritual de Dorothée de Gaza, uno de los padres del desierto, dice, toma una campana. ¿Cómo sabes? ¿Cómo conoces el timbre de una campana? Tócala, golpéala y ahí oyes. Pues tú quieres saber si realmente tienes paz en tu corazón. Pues que venga un hermano. No es porque haces bellas oraciones piadosas que cambias de rostro así, muy piadosito. No. Dale un golpe, que un hermano te dé un golpe. Y tú vas a ver que de repente que esta rabia que va a salir de ti, este coraje. Pues sí, tu paz, dice el santo, era una falsa paz, era mentira. ¿Cómo sanamos? Hay que dejar el amor de Dios invadir nuestro corazón. Hay que dejar el amor de Dios invadir nuestro corazón. Es una relación con Dios en la fe, es la frecuencia con la palabra. Hay que frecuentar, hay que estar metido en la palabra de Dios. Ay, Dios mío, hay que recibir Jesús en la Eucaristía con amor, con fe. Jesús dice a una santa, cuando me has recibido, dime, transfórmame, te transformo, divinízame, yo te divinizo, yo hago lo que tú quieres cuando me has recibido. Pídeme, amigos. Este camino, hermanos, es pura felicidad. ¿Por qué les digo eso a ustedes que escuchan? Porque es pura felicidad. Si dices a Jesús de sanar tu corazón para dominar tu lengua, si impides y luchas cada vez que estás criticando en pensamiento, en palabra, o un hermano, si solamente te abandonas al Señor, Él te transformará. Pide al Señor este corazón de niño. Mire, este niño en medio de los discípulos está criticando, no, es bello, es puro. ¿Le hacen daño? Se deja hacer como el cordero. Se deja hacer. El niño no resiste, no se defiende. Dios quiere que volvemos a ser como niños. ¿Por qué? Porque cuando salimos de las manos del Creador estábamos puros, bellos, sencillos, llenos del amor de Dios. Estas dificultades que les comparto hoy, estas rivalidades de la cual habla la segunda lectura, estas matanzas también, ¿de dónde vienen? Porque nos hemos separado de Dios. Nuestra condición actual no es normal. Somos todos grandes anormales, grandes locos. Somos todos bien enfermos. Dile al Señor, Señor, yo soy un anormal. Yo le digo, estoy enfermo, necesito tu presencia. Me gusta esta enfermedad. Esta enfermedad me conduce a los pies de Jesús, donde me humillo. Es sus heridas ahí me sanan. Por sus heridas recibiremos la sanación. Así, volvemos a ser hombres y mujeres de oración, no mentirosos, orantes verdaderos. El padre de la mentira es el diablo. Hay que acabar con la palabra del diablo en nuestros corazones. Que la Virgen María aplaste el mal adentro de nosotros. Pidamos a Dios de ser los últimos. Jesús tomó el último lugar, ¿están de acuerdo? ¿Quién ha sido más abajo que Él? Él, que siendo Dios no retuvo su nivel de divinidad, se anodó, se vació de su sustancia divina para tomar una condición, tomar el aspecto de un hombre, dice la Biblia en Filipenses 2. Y se hizo hombre obediente hasta la muerte en cruz. Es por eso que Dios lo exaltó y le dio el nombre, por encima de todo nombre, a fin que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo. ¿Quieres cambiar o quieres ser el mismo igual? ¿Te habla? ¿Estas palabras te entristecen, te molestan?
pues tanto mejor. ¿Quién quiere cambiar? Christ n'est pas venu nous passer de la pommade. Cristo no vino darnos una On n'est cremita. pas chrétien si on passe pas par la No. mort de l'ego. No somos cristianos si no dejamos morir el ego en la cruz. Nous verrons Un día si le todos chemin que nous avons pris est veremos si el ou camino le mauvais. Mais je que peux dire une tomamos chose, era el tant que bueno je o el discute, malo. dans mes pensées, Pero mientras tant que je discuto, critique quieres mon frère, decirle, tant que mientras je juge, critico, tant que mientras je refais le juzgo, monde, mientras reconstruyo el mundo a mi ma gusto. manière. No, 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 no. je ne suis pas sorti de l'auberge. Ça, Todavía estoy en camino. On n'a que cette vie pour se décider. Solamente tenemos esta vida para decidirse. Jésus est venu fonder l'Église. Jesús vino a fundar la Il est iglesia, venu fonder une vino a nouvelle fundar famille una nueva familia. où nous sommes tous frères et sœurs, Somos todos hermanos, hermanas. où nous nous aimons, nous nous servons. Amámonos, servimos, Comme le dit nos Actes servimos, 2, como nous dice sommes Hechos tous en 2, commun, fidèles à la prière, fieles a la oración, a la enseñanza de los apóstoles, fieles al compartir, un seul cœur, une seule âme. fieles a la fracción del pan, un solo corazón, una sola alma. Quieren un mundo nuevo, quieren una verdadera fraternidad. ¿Quieren ustedes cristianos ser la luz del mundo para levantar su país? La guerra está adentro de nosotros. Es aquí que hay que cambiar, aquí. Si cambiamos aquí en el corazón, cambiamos aquí en la cabeza, cambiamos aquí en la boca, en nuestros gestos. Pensamientos generan palabras, palabras, actos. Cristo vino a salvar el hombre enteramente, cuerpo, alma, espíritu. Dale tu cuerpo a Jesús, dale tu alma a Jesús, dale tu espíritu a Jesús. Pidamos a Dios esta gracia en la oración y que cada uno hoy tome esta oración para Él. Señor, dame un corazón de niño, hazme el más pequeño, el servidor de todos. Y así seré libre, feliz y luz para los hombres. Amén. Serán realmente grandes en la medida que se hacen pequeños. Serán grandes en el amor. Serán grandes en el amor. Verdaderamente grandes en la medida que se hacen pequeños. Serán grandes en el amor. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.